Te invitamos a detenerte un momento y reflexionar sobre un eco que resuena a través de los siglos. Conocemos con detalle las historias de los apóstoles, los pilares sobre los que se edificó la fe. Sabemos cómo Pedro fue crucificado cabeza abajo, cómo Pablo fue decapitado en Roma, cómo Juan encontró su final en el exilio. Sus muertes se convirtieron en símbolos de martirio y devoción, semillas de una iglesia naciente. Pero, ¿por qué no sabemos nada del final de María Magdalena? ¿Por qué la discípula más cercana a Jesús, la primera testigo de la resurrección, simplemente se desvanece de la historia oficial? Su silencio no es un simple vacío en los registros, es un enigma que nos llama a buscar una verdad más profunda. Mientras las memorias de los otros apóstoles eran cuidadosamente preservadas, veneradas y elevadas a la categoría de leyenda sagrada, la figura de María Magdalena fue borrada con una precisión inquietante. Su nombre desapareció abruptamente de los anales de la iglesia primitiva, como si una mano poderosa hubiese decidido que su legado era demasiado peligroso para ser recordado. Este silencio no fue casualidad, sino el resultado de una censura deliberada. Fue una elección consciente de los primeros padres de la iglesia, quienes vieron en ella una amenaza a la estructura de poder que estaban construyendo. Para entender este borrado, debemos viajar a las arenas del tiempo, a los textos que fueron declarados prohibidos, los evangelios apócrifos y gnósticos. En estas escrituras, redescubiertas tras siglos de oscuridad, emerge una María muy diferente. No es una figura secundaria, sino la apóstol de los apóstoles, la discípula a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas y esotéricas. El Evangelio de Felipe la describe como la compañera inseparable del Maestro, aquella a quien amaba más que a todos los discípulos. En estos textos, María no es solo una seguidora, es un símbolo de la sabiduría divina, la encarnación de la Sofía, que comprende el misterio del reino más allá de las palabras. El Evangelio de María, uno de los textos más reveladores, nos ofrece la clave de este conflicto. Tras la partida de Jesús, los apóstoles, desconsolados y temerosos, acuden a ella en busca de consuelo y guía. María les comparte las enseñanzas secretas que recibió directamente del Maestro, palabras sobre la ascensión del alma y la naturaleza del pecado. Pero Pedro, incapaz de aceptar que una mujer pudiera haber recibido tal revelación, la interroga con desdén. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos todos volvernos y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Este enfrentamiento no es una simple disputa personal. Es el símbolo de una fractura fundamental en el cristianismo primitivo. El choque entre una fe jerárquica y patriarcal, representada por Pedro, y una espiritualidad directa e inclusiva, encarnada por María. Fue el momento en que se decidió que la autoridad residiría en una estructura externa, no en la revelación interior. Fue el inicio de la exclusión sistemática de la voz femenina de los altares y los púlpitos. La pregunta de Pedro se convirtió en la justificación para 2 milenios de silencio. Aunque su voz fue silenciada en los textos oficiales, su memoria sobrevivió en tradiciones orales que nos legaron 3 posibles finales, cada uno con un profundo significado espiritual. La primera versión, conservada en la tradición oriental, nos lleva a Éfeso. Allí se dice que María viajó junto al apóstol Juan y vivió hasta una edad avanzada. En esta tradición no muere como mártir, sino que es venerada como una maestra, una anciana sabia que continuó transmitiendo la enseñanza del Cristo en paz. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, un faro de luz espiritual en Oriente, donde su rol como igual a los apóstoles nunca fue completamente olvidado. La segunda versión, arraigada en Occidente, nos transporta a la Roma de Nerón. Aquí, María Magdalena es una predicadora valiente y desafiante, una mártir que sella su fe con sangre. Se cuenta que fue ejecutada durante las brutales persecuciones por su audacia al proclamar el Evangelio en el corazón del imperio. Esta tradición resalta su coraje apostólico, pero irónicamente la sitúa en el mismo centro de poder que más tarde trabajaría para distorsionar su figura.
Pero la tercera y más poética de las tradiciones nos guía al sur de Francia, a la Provenza. La leyenda cuenta que, para acallar su influencia, los líderes cristianos la exiliaron junto a Lázaro y Marta en una barca sin remos ni velas. Contra todo pronóstico, la barca llegó a las costas de la Galia. Allí, en la cueva sagrada de Sainte-Baume, María pasó los últimos 30 años de su vida en contemplación y oración, no como una ermitaña aislada, sino como una maestra cuya sabiduría atraía a buscadores de toda la región. Este final no habla de martirio, sino de un exilio que se transforma en un faro de enseñanza. 3 muertes, 3 geografías, pero detrás de todas ellas una misma verdad oculta. ¿Cuál era el motivo real para silenciarla? ¿Qué mensaje portaba María que resultaba tan peligroso para la naciente institución eclesiástica? Su enseñanza era radicalmente simple y profundamente liberadora. Cada alma, sin excepción, tiene acceso directo a Dios. Ella enseñaba que el reino de los cielos no es un lugar futuro ni una recompensa externa, sino una realidad presente dentro de cada uno de nosotros. Este era el Cristo interior, la chispa divina que habita en cada ser humano. Su mensaje eliminaba la necesidad de intermediarios, de sacerdotes, de jerarquías y de dogmas. Proponía una fe basada en la experiencia directa, en el conocimiento, gnosis, del alma, no en la obediencia ciega a una autoridad externa. Para una estructura que se estaba construyendo sobre el poder y el control, esta idea era una herejía intolerable. Su evangelio de libertad interior amenazaba con derrumbar los cimientos de la Iglesia antes de que estuvieran siquiera asentados. Para neutralizar su poder, la Iglesia orquestó una de las manipulaciones de imagen más duraderas de la historia. Siglos después, su figura de apóstol, maestra y confidente de Jesús fue sistemáticamente transformada en la de una pecadora arrepentida, una prostituta redimida. Al reducirla a su sexualidad y su supuesto pecado, borraban su autoridad espiritual y la convertían en un ejemplo de sumisión, en lugar de un faro de iluminación. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Mientras la Iglesia oficial promovía esta imagen distorsionada, su verdadera memoria fue custodiada en secreto. Comunidades perseguidas como los gnósticos, los cátaros del sur de Francia y, según algunas tradiciones, hasta los gitanos, conservaron su evangelio. Ellos la veneraban no como la penitente, sino como la portadora de la luz, la maestra del Cristo interior. A través de sus cantos, sus símbolos y sus leyendas, mantuvieron viva la llama de su enseñanza, una corriente subterránea de espiritualidad libre que fluyó en las sombras de la historia. Así, descubrimos que María Magdalena no murió en silencio. Sembró una verdad inmortal, una semilla que sigue germinando en los corazones de quienes se atreven a buscar. Su legado nos enseña que el camino hacia lo divino no pasa por templos de piedra, sino por el templo sagrado de nuestra propia alma. Su cuerpo pudo ser silenciado, exiliado o martirizado. Su nombre pudo ser manipulado, pero su mensaje, la promesa de que el reino de Dios está dentro de ti, sigue vivo. Hoy su voz resuena en cada persona que busca la verdad más allá del miedo, que elige la experiencia directa por encima del dogma y que encuentra a Dios no en el poder de unos pocos, sino en la libertad sagrada de todos. Su historia no es una tragedia sobre una voz que fue acallada, sino un himno eterno a una verdad que jamás podrá ser contenida.